Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo en este video crash de bolsa, posible burbuja, las claves para detectarlo y cómo protegerte. Como verán, estoy usando la página Long Term Trends. Esta es bastante práctica. Pueden usar Google, por ejemplo, que también te ofrece los indicadores que voy a usar, pero esta a mí me resulta muchísimo más cómoda y creería que ustedes también. Básicamente, ¿qué pasa hoy? En tanta volatilidad que existe en los mercados, no solo el Bitcoin, sino también en la bolsa, con empresas valuadas muy por encima de su media estándar, digamos, muy por encima de sus fundamentos, hasta algunos fundamentalistas sin poder entenderlo, llama poderosamente la atención. Y si uno medianamente eh, es reservado al momento de realizar las inversiones y revisa, por ejemplo, los tres indicadores que les voy a mostrar, lo va a pensar dos veces y se puede llegar a vaticinar una caída en la bolsa importante que va a dejar a mucha gente, obviamente, bastante golpeada económicamente, no solamente a inversores en general. Básicamente, ¿cuáles son los tres indicadores que les voy a hablar? El primero es el indicador de Warren Buffett. Eh, Todos lo conocen a Warren Buffett, es obviamente uno de los gurúes financieros que existen a nivel mundial. Es un empresario, digamos, ultra, ultra exitoso. Se le atribuye este ratio porque él fue uno de los primeros que lo empezó a implementar y a utilizar en sus inversiones. Y básicamente, ¿qué es lo que nos muestra? Este gráfico nos divide la capitalización del mercado de las empresas del SP 500, eh, que digamos, cotizan en la bolsa de Estados Unidos, dividido el Producto Bruto Interno, el PBI de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Eh, Actualmente está llegando a un máximo histórico, cada día más, y se espera que obviamente podría llegar a caer las bolsas en un futuro. Warren Buffett escribió una vez que los inversores habrían visto el colapso de las .com venir desde un kilómetro de distancia si hubieran prestado atención a lo que escribió en el artículo de la Fortune 2001 como probablemente la mejor medida individual en donde se encuentran las valoraciones en un momento dado. Como verán acá en el gráfico, eh, que explico primero lo que se debería tener en cuenta como para analizarlo. La forma usual de medirlo es considerar al mercado infravalorado cuando el ratio se mueve por debajo de 70-75%, neutral en la zona anterior, digamos, entre 90 y 100, y por encima de 90 se considera eh, sobrevalorado. Algunos prefieren 100, otros 110, digamos, pero más o menos en este punto se considera neutral. ¿Qué pasa? Cuando está por encima de 115, 120%, se lo considera que el mercado está sobrevalorado y por ende muy peligroso. ¿Cómo ha pasado lo como les decía antes? Bueno, acá justamente les marca .com bubble, que es la burbuja.com, digamos, la crisis que se agravó muchísimo, digamos, de Internet, digamos, de las empresas que empezaban a cotizar en bolsa en un momento que no se conocía tanto el mundo de Internet, lógicamente. Eh, por ejemplo, otro punto en el que estuvo muy alto fue en el 2007, en casi 2008, cuando se dio la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, que fue muy conocido, 2007-2008, que ha justamente golpeado a mucha gente. Y ahora, bueno, se mantiene una tendencia de un valor muy alto, lo cual a muchos inversores asusta. Obviamente el indicador de Buffett tiene sus defectos, no es infalible. Por ejemplo, compara las capitalizaciones de mercado actual con el Bruto Interno del trimestre anterior. O sea, no es tan preciso. Además, bueno, las empresas de Estados Unidos que no contribuyen necesariamente a la economía estadounidense y el PBI no tiene en cuenta los ingresos en el extranjero de estas compañías. Hay muchísimas empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, como que si bien la medición es muy sólida en cuanto a la historial de predicción de las caídas, es medio
ambiguo en cierta forma. Se puede tomar como un parámetro, pero por sí solo no nos dice mucho. Habría que esperar ahora si tiene el mismo nivel de precisión bueno, a ver qué pasará entonces con toda la liquidez de que inundó el mercado este año, pese a que la crisis global por la pandemia del COVID, debido a la fuerte reducción de tasas adoptada por los principales bancos centrales del mundo y a la política fiscal seguida por los gobiernos de esas naciones para contrarrestar un poco esa recesión, digamos, básicamente. El siguiente índice que les traigo es el índice VIX o el SP500 VIX, también conocido. Ahora les voy a traer el screener de Investing. Ustedes pueden usar Google o el screener que les quede más cómodo. El índice de VIX es el índice de volatilidad, que mide la volatilidad de las opciones del mercado de Chicago en el índice de SP500. Representa la volatilidad de las opciones de compra y las opciones de venta mensuales en el SP500, y esa volatilidad se mide en términos porcentuales, por lo que su precio se limita entre 0 y 100. No es una definición muy concreta, por ende vamos a ver un ejemplo. ¿Qué supone que la volatilidad del VIX haya tocado un nivel de 25? Como por ejemplo, como verán acá, el 5 de enero llegó a 25,34. Supone que el precio si es de 25, significa que la volatilidad de las opciones mensuales y semanales del SP500 es del 25%. Por tanto, los inversores esperan que el precio del SP suba o baje alrededor de un 25% a lo largo del año. ¿Cómo interpretar el índice VIX? Se lo conoce, bueno, comúnmente como un índice de sentimiento inversor, índice de miedo, y bueno, mide la volatilidad, como les decía, del índice bursátil del SP500. Representa una cierta confianza o miedo en los mercados. Cuando el VIX tiende a cero, refleja un sentimiento de confianza de los inversores en la economía estadounidense. Cuando el VIX tiende a 100, refleja pesimismo o miedo por parte de estos mismos inversores. Hay tres niveles de alcance en el VIX. Entre 0 y 20 hay poca volatilidad del mercado, los inversores tienen confianza y el SP está en principio en una tendencia alcista. Entre 20 y 30 los inversores empiezan a preocuparse, lo que conduce a la volatilidad. La tendencia al alza del SP500 puede continuar, pero también comenzar a revertirse. Y entre 30 y 100 es el pánico por parte de los inversores, la volatilidad es particularmente alta y probablemente estamos asistiendo a una fuerte corrección o incluso un colapso de los precios del SP500 y de los principales índices bursátiles. Estos niveles pueden ser ajustados, depende de la visión de cada uno de ustedes de los mercados. Algunos inversores más cautelosos prefieren usar el rango de 0.15, 15.25, 25.100, mientras que los más especulativos prefieren 0.25, 25.40, 40.100. La mejor forma de descubrir qué rangos son los que más se adaptan a tu perfil de riesgo es utilizando una cuenta demo en la que podrás probar, digamos, sin tener pérdida, el historial de cotizaciones del índice del miedo. Si estudiamos la historia de los precios del VIX, es interesante para observar los máximos históricos que capturan momentos de pánico e incertidumbre en los mercados bursátiles. Por ejemplo, vamos a llevarlo al gráfico al máximo, tomando todo el periodo desde el 90 para acá, desde que se constituyó este índice. Uno de los principales niveles de los que podemos centrarlo en el umbral psicológico es de 40 puntos, que solo ha sido superado, digamos, 6 veces. En el 98 el VIX llegó a 60 cuando los mercados financieros rusos colapsaron. En 2001, tras los atentados del 2001, perdón, el precio del VIX superó los 58 puntos. En 2002, tras los escándalos financieros que comenzó con Enron, llegó también a 58 puntos. En 2008, cuando estalló la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, llegó a 79 puntos, o sea, hubo un alto riesgo. Y en 2018, en plena duda financiera, alcanzó 50,30 puntos el 6 de febrero. En 2020, durante marzo y abril, alcanzó 40 puntos, llegando incluso a superar los 80 puntos el 18 de marzo, el nivel histórico, principalmente por todas las noticias del coronavirus y el consiguiente desplome de los mercados. Viendo estos 6 casos se entiende perfectamente por qué se le denomina índice del miedo. El último índice que les traigo como para analizar y poder determinar una burbuja, no solo en este contexto actual, sino en general, es el SP500, el Price to Earning Ratio, digamos, la relación precio-beneficio. La relación precio-beneficio se calcula dividiendo el precio de las acciones de una empresa por su beneficio por acción. Y en otras palabras, la relación precio-beneficio muestra lo que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus beneficios actuales. Es una de las métricas de valoración de acciones más utilizadas
la relación del price earnings del S&P 500 divide el índice precio de mercado actual por las ganancias reportadas de los últimos 12 meses. En 2009, cuando las ganancias cayeron cerca de cero, la proporción se salió de control y una solución a este fenómeno es dividir el precio de las ganancias promedio ajustadas a la inflación de los 10 años anteriores. Básicamente, ¿qué es lo que nos muestra el gráfico? Bueno, acá está en inglés, pero lo voy explicando despacito. Fair value, digamos, el valor justo, es cuando se encuentra en aproximadamente un 10%, entre un 10 y un 15%, eh, cuando llega a esta línea, cuando las acciones están infravaloradas, como por ejemplo se dio miren, en junio de 2018, de 1918, en 1949, más cerca en el tiempo, la última vez, en 1989. Por lo general las acciones están sobrevaloradas y pega el gráfico una corrección. Cuando alcanza este punto de 20 aproximadamente, las acciones están en una burbuja entre 15 y 20, y cuando ya superan los 30, 25-30, se entiende que están en una burbuja extrema. Por lo tanto, el índice, o sea, el índice tiende a corregir el mercado porque los precios suelen bajar mucho y muy bruscamente. Veamos, por ejemplo, cuándo fueron los puntos más altos de la burbuja. De nuevo coincide. 2001, octubre, diciembre de 2001. Siempre acuérdense que es trimestral. En 99 también se mantuvo una volatilidad muy alta. En 2008 sale del gráfico inclusive. Y actualmente está en un 36,34, lo cual es extremadamente alto y nos dice mucho, digamos. Dos de los tres indicadores que les estoy mostrando indican que estamos dentro de una burbuja. Entonces, bueno, es para tomarlo con cautela, para analizar las posiciones. Si uno está dispuesto a conservar su portafolio, su cartera de inversiones, uno debe analizar qué tanto está dispuesto a perder, o si no, directamente desprenderse de sus acciones, eh, como para poder resguardarse. No quiero ser alarmista, pero leo simplemente lo que dicen los índices y en base a eso me guío. No es solamente una sensación. Lo que decía eh, Henry Ford y Rockefeller era que cuando alguien que, por ejemplo, si un lustrabotas le decía que quería comprar acciones, él vendía todo. Bueno, eso está pasando justamente en este momento. Todo el mundo está comprando acciones, Bitcoin, eh, lo que sea para resguardarse, ya que el valor de la mayoría de las monedas está cayendo, sobre todo el dólar, y sobre todo, más que nada, por los efectos de la pandemia, de que cada uno de los gobiernos tuvo que salir a emitir como para solventar los gastos y las ayudas. Entonces, la mayoría de la gente que se dedica a las inversiones, incluso la gente que nunca se ha dedicado a inversiones, se vuelca a comprar acciones, a comprar bonos, fondos. O sea, como que se genera una gran cantidad de volumen de compras. O sea, aumenta muchísimo la demanda, por ende los precios suben de forma categórica y se puede llegar a vislumbrar una gran caída. Dos ejemplos muy claros que le voy a dar, uno en el cual estoy actualmente comprado, es Bitcoin y Tesla, que han subido a niveles estratosféricos durante este último año y siguen subiendo inclusive lo que va del año. Entonces, eh, son por ahí activos que en algún momento van a sufrir una corrección y va a ser muy fuerte, que muchos fundamentalistas incluso no entienden. Bueno, espero que les haya gustado y les haya sido útil. Como cierre general, ¿cuál es el consejo? Siempre tener una cartera diversificada con muchas empresas diferentes, o por lo menos de diferentes rubros, eh, de diferentes países preferentemente, y
y bueno, ser paciente, no salir a vender o comprar en forma apresurada, sino hacer la conciencia usando todas las herramientas que están a disposición, no solo las que les voy nombrando ahora o tanto en el canal de Instagram como en Twitter, sino eh, las muchas otras que existen, cosa de tomar las mejores decisiones y bueno, ser rentables y alcanzar la tan deseada libertad financiera que casi todos anhelamos. Si les gustó el video, no se olviden de poner me gusta, de compartirlo con algún amigo que crean que les puede llegar a interesar. Y bueno, los espero en el próximo. Chao.